Perfecto. Muy bien. Hemos estado haciendo muchas ya tareas un poco más complejas que el manejo básico de nuestro sistema. Nos estamos preparando para poder montar servicios dentro de nuestro sistema y estos servicios puedan ser identificados fácilmente dentro de cualquier distribución del sistema de Linux, ¿no? Algo importante que debemos entender es también el manejo de nuestros volúmenes. Ya habíamos manejado lo que es el LVM, estamos manejando lo que son los volúmenes lógicos, cómo estos volúmenes lógicos nos permiten a nosotros poder establecer una mejora y el manejo de estos volúmenes lógicos. Hemos aprendido sobre cómo crear sistemas de writes a través de software, lo que nos va a permitir lo que es la preservación de información, etcétera. ¿No? Nuestro sistema de archivos tiene un formato específico. Cuando estamos manejando un sistema de archivos, este sistema de archivos tiene el formato de ext3 o ext4. La última versión que se está manejando es la ext4. ¿Ok? La ext como tal ya está siendo replegada completamente. Se utilizaba hasta CentOS 5 o Red Hat 5 y a partir de CentOS 6 para adelante, CentOS 6, CentOS 7, Red Hat 7, Red Hat 8, todas las versiones basadas en Red Hat. Y hoy actualmente la mayoría de las distribuciones trabajan con ext4 y con XFS, que son los dos sistemas de archivos ya compatibles con el sistema. ¿Ok? Entonces, las mejoras que tiene ext4 con respecto a ext3 incluyen el soporte de volúmenes de hasta 1024 petabytes. O sea, podemos crear volúmenes de hasta 1024 petabytes. Soporte añadido para sistemas de extents, que son conjuntos de bloques físicos continuos. Menor uso de recursos del sistema y mejoras sustanciales en la velocidad de lectura y escritura y una verificación más rápida con el sistema del FSCK. ¿Ok? Entonces, por eso hoy en día manejamos sistemas de volúmenes con el formato ext4. Además que estos sistemas ya manejan un sistema de diario, un journaling, que es un mecanismo por el cual un sistema de archivos implementa transacciones de entrada y de salida de datos con el sistema, ¿no? Que básicamente el journaling consiste en un registro en el que se almacena toda la información necesaria para restablecer los datos dañados por una transacción en caso de que esta falle, ¿no? Como puede ocurrir en una interrupción de energía, por ejemplo. Entonces, ext4 es completamente compatible con los sistemas de journaling, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a optimizar el sistema de archivos? O un sistema de archivos, ya sea ext3 o ext4. Las tareas que nosotros tenemos que realizar, voy a ingresar a la sesión. Con los volúmenes lógicos, nunca lo debo hacer con volúmenes lógicos montados. ¿Ok? O sea, nunca hagan estas tareas, les decía el anterior, utilizando el FSCK o el 2E2FSCK, que son comandos, programas que nos ayudan a poder detectar errores dentro del sistema. Nunca las hagan dentro de particiones que estén montadas dentro de nuestro sistema. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros hacemos un df-h, sabemos cuáles son nuestras unidades montadas, ¿no? Aquí tenemos datos 01 que está con un sistema y aquí tenemos al home, por ejemplo, que es el SDA3, que son particiones estándar. ¿Ok? Estas tareas que nosotros vamos a realizar tienen que ser realizadas con sistemas no montados. ¿Ok? O sea que si yo quiero revisar el home o quiero llegar a optimizar el home, tengo que yo desmontar la partición. Me van entendiendo. No puedo hacerlo con la partición montada porque ahí van a corromper datos, van a tener pérdida de datos y no los van a poder recuperar. O sea, se va a crashear su sistema. Peor cuando la verificación se va a hacer dentro de la raíz, ¿no? Entonces, para el caso de la raíz, estas tareas se hacen con el disco de rescate del sistema operativo. Vamos a aprender un poco sobre algunas tareas también de verificación. ¿Ok? Entonces, el E2FSCK, que ya habíamos implementado la anterior sin querer,
que nos había dado problemas la partición, ¿no? A la hora de quitar un volumen físico. El E2FSCK es una herramienta que sirve para realizar la detección automática del formato y realiza la verificación y reparación de sistemas de archivos, ya sea en formato ext2, ext3 y ext4. ¿Me van entendiendo? Entonces, si nosotros queremos hacer una verificación de una partición, primero la tengo que desmontar. Esta es la SDA3 y voy a desmontar el home. ¿Cómo desmontamos? Ya sabemos cómo desmontar. Un mount barra home. Volvemos a revisar para cerciorarnos que ya no esté montada. Entonces ya no está montada esa partición. Esto se aplica a cualquier partición, ya sea con LVM o sin LVM. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos eso, le decimos E2 E2FSCK. Ok. E2FSCK espacio guión F espacio guión B mayúscula. Y el dispositivo físico, no el punto de montaje. Entonces dep SDA3. Ok. Lo mismo pasaría si fuera un volumen lógico por LVM. Ok. Entonces acá lo que yo voy a hacer es verificar esta unidad. ¿Para qué me sirve la opción D? La opción D realiza la optimización de directorios en el sistema de archivos. Esto consiste en volver a posicionar, a hacer una reindexión, un reindexing se denomina, de los directorios, cuando el sistema de archivos incluye soporte para tal, o volviendo a acomodar y comprimiendo directorios. Hoy en día la mayoría de discos duros te permite generar el reindexado de los directorios dentro de un disco duro o de una partición, ¿no? La opción D siempre se debe utilizar junto con la opción F para forzar la verificación de la partición. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta opción para optimizar esta partición. ¿Cuándo debemos optimizar particiones, etcétera? Cuando hayamos hecho grandes copias de volúmenes de datos, cuando hayamos reformateado el volumen, cuando detectemos que hay lentitud a la hora de acceder a los datos. ¿Me entienden? Entonces, en este caso estoy haciendo un ejemplo con el home, pero esto puede ser aplicado a cualquier partición que tengamos, excepto la raíz, que para hacer la raíz tendríamos que entrar por disco de rescate para que no esté nada montado. ¿Me entienden? Entonces aquí hacemos esto. Entonces, como pueden ver, en este momento está vacío, no tenemos nada, por eso he hecho rápido esta parte, ¿no? Entonces, paso 1, verificación de nodos y bloques y tamaños. Paso 2, verificación de estructura de directorios, revisando la continuidad de directorios. Paso 3, optimizando directorios. Paso 4, revisando las cuentas de referencia. Paso 5, revisando el resumen de información de grupos, ¿no? El sistema de ficheros fue modificado y aquí vemos cómo se han generado la optimización. Esto podría decirse, aunque no es tan preciso esto, pero se podría decir es como cuando nosotros hacemos una defragmentación dentro de Windows. ¿Alguna vez hayan hecho ustedes alguna defragmentación? ¿Ok? Cuando tenemos discos duros que están lentos, están muy defragmentados, esto nos ayuda a optimizar esto. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder generar esa defragmentación, aunque no es tanto una defragmentación directa, porque Linux no tiene mucha defragmentación por el hecho de que les había explicado, ¿no? Que cuando un clúster del disco duro se remueve, inmediatamente es reemplazado por información. Entonces no hay tanta defragmentación. Entonces, más que todo, es una optimización del sistema. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos optimizar. Esto es válido para XT2, XT3, XT4. ¿Ok? Pues si nosotros volvemos a montar el home, como tal, ya tenemos el sistema optimizado, ¿no? Ok, no ha tardado mucho porque vuelvo a repetir, está vacío nuestra información. Ok,
Entonces, este es un comando que nos ayuda a poder optimizar nuestros sistemas. Otra forma de poder optimizar esto sería la siguiente, ¿no? Voy a limpiar pantalla. Vamos a entrar al bin /etc/fs table, a la tabla de particiones. Ya la conocemos y hemos utilizado la tabla de particiones. Y acá podemos nosotros eliminar tiempos de acceso, ¿no? Estas opciones constituyen la forma más rápida y fácil de lograr mejoras de desempeño dentro de los discos. Impide que se actualicen los tiempos de acceso a los inodos, los cuales realmente son poco utilizados para la mayoría de las aplicaciones. Este sistema permite un mejor desempeño en servidores de noticias, servidores de archivos, servidores FTP, servidores HTTP, pues permiten un más rápido acceso hacia el sistema de archivos dentro de la entrada y salida del sistema. Entonces, lo único que tengo que hacer en la partición que yo quiero optimizar, le voy a colocar acá, digamos que queremos optimizar esta partición. Voy a ingresar datos y después del default le pongo una coma sin espacios. No assign. Estoy poniendo la opción no assign. Y coma no a their time. No a their time. Their at times. Their at time. No a their at time. ¿Ok? Entonces, estas dos opciones, no at time y no their at time, no, esta aquí está mal, no a their at time, me van a ayudar a poder optimizar el acceso quitando o eliminando tiempos de acceso al sistema. Siempre y cuando tenga servidores de archivos, servidores FTP o servidores HTTP, donde necesitamos mayor acceso, ¿no? Entonces, en este caso, guardamos esto dentro del sistema. Con eso ya tenemos optimizado también el acceso. En el próximo reinicio del sistema, esto va a lograr a poder tomar estos valores y directamente ya no tomarlos en cuenta. ¿Me entienden? Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a poder mejorar el acceso a la información dentro de nuestro sistema. Pues como ven, son tareas fáciles de realizar, tareas que nos ayudan a poder establecer nuestro sistema de forma óptima. ¿Ok? Muy bien. Entonces se va entendiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, Luis? Dime. No, no, porque estás entrando a la tabla de particiones. En el próximo reinicio ya se van a tomar. En este momento no se han tomado esos valores. Siguen con los valores antiguos. Entonces lo único que haces es reiniciar. O si quieres, para que se apliquen directamente los cambios, pues desmontas la partición y los vuelves a montar y ya lo va a tomar el cambio en cuenta, ¿no? Entonces, pero eso ya va a ser permanente. Claro, claro. Cualquier cosa que tú modifiques en el FSetup, si te da error, no reinicies. ¿Me entiendes? No reinicien, porque ahí si lo van a reiniciar ya no les va a dejar acceder al sistema y van a tener que estar utilizando el disco de rescate para poder acceder al sistema y cambiar la partición o el archivo modificado. Entonces, sí, por ejemplo, aquí hemos hecho acá en el FSetup, lo hemos hecho para la partición datos 01, ¿verdad? Entonces, simplemente le digo remote barra datos 01. Está montando. Ok, voy a desmontarlo. Un mount
Voy a desmontarlo y lo voy a volver a montar. No me tiene que dar ningún error. Como ves, no me ha dado error. Entonces, pero si yo le hubiera dejado, le hubiera puesto una letra por demás o una coma por demás o un espacio, ahí el archivo ya no está correctamente escrito. Pues me hubiera dado un error y si yo hubiera reiniciado en la tabla de particiones no se va a inicializar todo el sistema operativo hasta que la tabla de particiones esté correctamente puesta. ¿Ok? Entonces, en este momento, por ejemplo, desmontando y volviendo a montar datos 01, ya se ha tomado el valor del no at time y no at time. ¿Ok? Entonces, pero esto ya es permanente. Cualquier cosa que hagamos en un archivo de configuración se vuelve permanente a partir de lo que nosotros coloquemos. ¿Ok? Ahora, dentro del sistema hemos visto que también podemos crear o manejar particiones de tipo XFS. El XFS es un sistema de archivos de 64 bits con registro por diario journaling de alto desempeño y altamente escalable creado por Silicon Graphics, ¿no? Su sistema operativo para sus sistemas operativos de Iris y que fue utilizado ya dentro del núcleo de Linux a partir del núcleo 2.425. O sea que hoy en día el XFS es compatible con todas las distribuciones, teniendo en cuenta que estamos en el núcleo 5. ¿Me van entendiendo? Entonces, hoy en día la mayoría también de distribuciones utilizan el XFS. ¿Qué incluye como mejoras el XFS? Genera un registro por diario para metadatos. No solamente un registro por diario, sino incluye ya los metadatos, que es información primordial de cualquier sistema, lo cual permite una recuperación de datos más rápida. El sistema de archivos puede defragmentarse y agrandarse mientras está montado y activo. XFS no necesita que se desmonte, puede ser utilizado mientras está montado. ¿Ok? Entonces, y se incluye herramientas de respaldo y restauración específicas del XFS. Entonces nosotros podemos tener sistemas de manejo para XFS. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de distribuciones ya es compatible con XFS. Entonces nosotros si queremos, por ejemplo, formatear una determinada partición, ¿no? Con el formato XFS simplemente le diríamos mkfs.xfs espacio barra dev y la unidad que queremos que esté con eso, ¿no? SDA 3, digamos, ¿no? Si al home lo quiero volver en formato XFS. Esto ya lo formataría en este formato dentro de nuestros sistemas. ¿Ok? Entonces, esto, como les digo, ayuda a la mejora. Pueden hacer tablas de particiones mucho más específicas, es de mayor alto rendimiento. Pueden hacer tareas de separación con XFS. Entonces, si ustedes deciden que en vez de XT4 utilizar XFS les va a dar mayor rendimiento, sí, pero depende de las distribuciones. Si bien la mayoría está ya teniendo soporte completo para XFS, todavía no es un estándar. Como se han dado cuenta, la mayoría de distribuciones también siguen trabajando con XT4. ¿Ok? Entonces, yo estimo que dentro de un año más ya XFS ya va a estar mucho más consolidado en la mayoría de distribuciones y lo van a poder utilizar normalmente. ¿Ok? Pero ¿van a notar una mejora entre XT4 y XFS? Sí, pero en sistemas de alto rendimiento. Por ejemplo, sistemas de base de datos, ¿sería recomendable estar con XFS? Sí. ¿Me van entendiendo? Porque el rendimiento va a ser mucho más óptimo. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo los dos sistemas, el XT4 y el XFS. Además que el XFS no necesita que lo desmonten para hacer reparaciones. Entonces tranquilamente si yo tengo una partición con XFS, le digo XFS barra baja repair, reparación, barra dev y la unidad de CDA3, digamos, ¿no? No lo voy a desmontar, simplemente lo va a reparar. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, puedo utilizar la opción D para que haga un registro de diario.
dentro del sistema. ¿Ok? Si queremos verificar bloques dañados de nuestro disco duro, podemos utilizar con XFS, solamente estos comandos son para XFS, batblocks y la unidad que quiero revisar. ¿Ok? Si quiero hacer una verificación no destructiva de lectura y escritura, le digo la opción N para los sistemas de XFS. Pero esto, vuelvo a repetir, no necesita de que desmonten la unidad. Ahora, quiero hacer una defragmentación del sistema de archivos parecido a lo que hemos hecho con XT4, que puedo utilizar el comando xfs /fsr. Con este comando yo voy a poder hacer una defragmentación de la unidad del XFSR. ¿Ok? Entonces, el XFS también tiene sus propias herramientas, como pueden ver, y estas son las mejores herramientas que podemos utilizar a la hora de manejar un sistema. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre un XT4 y el XFS. El XFS tiene las mismas características del XT4, pero genera mayor desempeño. No necesita de desmontar las unidades para hacer tareas de reparación o de verificación del sistema, y optimiza los accesos por el journaling dinámico que tiene. Okay, esas son las mejoras del XFS. Vuelvo a repetir, yo creo que el XFS dentro de un año más ya va a ser un estándar completo y la mayoría ya va a empezar a migrar sus particiones de XT4 a XFS. Hoy en día muchas distribuciones siguen trabajando sobre XT4, algunas otras distribuciones ya están implementando XFS por defecto, pero como les digo, son dos sistemas de archivos compatibles dentro del sistema de Linux. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que es XFS. ¿Alguna pregunta? Bien, ninguna. Entonces, como ven, son comandos sencillos, pero que nos ayudan a hacer ciertas verificaciones. Los tenemos que tener presentes a la hora de verificar nuestros discos, de que estén correctamente funcionando, etcétera, y que nuestras particiones siempre estén sanas. Cada cierto tiempo, por lo menos cada 3 meses, tenemos que hacer una verificación de nuestros discos cuando los volúmenes de información son altos dentro de nuestros servidores. Entonces siempre acostúmbrense a hacer tareas de verificación o automaticen esto, porque generando scripts van a poder automatizar esto, o sea, decirle en un script que en tal fecha lance el comando en un horario predeterminado, ¿no? Entonces tranquilamente ustedes van a poder hacer esas tareas de verificación cada cierto tiempo y automatizando todo esto a través de scripts. ¿Qué es un script? Simplemente es programar tareas dentro de un sistema. ¿Ok? Entonces, eso principalmente. Ahora, algo interesante que nosotros podemos hacer dentro de nuestros sistemas es la parte de seguridad. ¿Y qué es la parte de seguridad? Es poder encriptar la información que nosotros tenemos dentro de nuestros servidores o dentro de nuestros computadores. ¿Qué es encriptar? Es básicamente ocultar la información y que solamente esté disponible al sistema autorizado. ¿Me van entendiendo? ¿Qué pasa si ese disco duro lo sacan y lo colocan en otro sistema? Si no tienen la autorización para ver la información del volumen encriptado, no lo van a poder ver y no va a haber forma de que lo puedan ver. Entonces esto puede servir tanto para USBs o puede servir tanto para sistemas de discos duros, en el cual también cuando se acceda al sistema te va a pedir que coloques la contraseña del sistema encriptado para que se pueda montar y que se pueda ver la información. Entonces eso también nos ayuda a nosotros que la información esté resguardada dentro de nuestros sistemas. Entonces, ¿qué herramienta se utiliza principalmente para esto? Hay varias herramientas, pero una de las más utilizadas, porque ya viene predeterminado con el sistema de Linux y la mayoría de distribuciones basadas en Red Hat y en Debian, es el LUKS, el Linux Unified Setup on Disk Format.
¿ok? Que es una implementación sencilla de utilizar para la gestión de particiones y unidades de almacenamiento cifradas dentro del sistema de Linux, ¿ok? Entonces, estos procedimientos se pueden realizar dentro de una partición predeterminada, ¿ok? Como nosotros sabemos, aquí dentro de nuestro ejemplo que tenemos, por ejemplo, el home como una partición donde están todos los archivos de los usuarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero encriptar esta partición? Entonces, primero, cuando se tenga que encriptar, ¿no? Cuando se tenga que encriptar la información, tenemos que tener mucho cuidado porque se va a formatear la unidad. Es preferible realizar este proceso, con la unidad vacía y después que se vaya llenando, porque todo lo que se vaya poniendo dentro de nuestro sistema se va a ir encriptando. Entonces póngase que yo dentro del home, a ver, voy a ir al cd barra home, o voy a hacer un listado al home. Como vemos, aquí están todos los archivos de los usuarios. Como voy a encriptar la información y ya tengo datos dentro del home, lo correcto sería que haga una copia de respaldo de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la copia de respaldo? Con un mkdir espacio guión p y voy a hacer la copia de respaldos en datos 01, ¿ok? Entonces lo voy a hacer acá en datos 01 en la carpeta backup. Listo. He creado simplemente la carpeta backup dentro de datos 01. Nada más. Y ahora voy a utilizar una herramienta de archivos con compresión, que es el tar-cpf, para crear un respaldo de en datos 01 barra backup barra, y aquí le voy a dar home.tar. ¿De dónde quiero sacar esto? Del home. Quiero resguardar el home. Entonces, todo lo que esté dentro del home con el tar.cpf, dentro de un momento vamos a aprender cómo hacer compresión, descompresión de archivos dentro de nuestro sistema. Con esto simplemente estoy haciendo un backup de todo mi home, de todo lo que contenga home con un sistema de compresión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo hago un listado a barra datos 01 backup, ahí tenemos el home.tar ya comprimido con todos los archivos del home. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una copia de respaldo de mis archivos home. Así de sencillo es hacer una copia de respaldo. Me va deteniendo en una unidad diferente. ¿Por qué? Porque voy a yo encriptar los datos. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a encriptar todos los datos y ya hemos resguardado nuestra información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder formatear? Le vamos a decir crypt. Primero tengo que desmontar. Desmontamos un mount barra home. Desmontamos el home. No tiene que estar montado. Pues le decimos crypt setup verbose verificar pass frase espacio
lux format espacio la unidad de SDA3, es, ¿no? La partición que hemos desmontado. Entonces con esto le estoy diciendo que vamos a nosotros a encriptar esta unidad. Me dice, esto sobrescribirá todos los datos dentro del SDA3 de forma irrevocable. Básicamente vamos a perder toda la información, por eso hemos hecho el respaldo del home. ¿Está usted seguro? Me dice, y le decimos, yes, sí, estoy seguro. A ver. Oh, ¿por qué? A ver. La orden ha fallado con código -1, parámetros incorrectos u omisos. A ver, vamos a ver qué tipo de parámetros estoy haciendo. Me he equivocado de unidad. Voy a darle una H. Está bien, SDA3. Ok. Crypt setup. Guión verbose. Perfecto. Guión verify. Guión pass. PHRAC. Lux format. Está bien, tendría que darnos. Ah, perdón, en mayúsculas tenemos que hacer esto. Yes, en mayúsculas. Ahora sí me está diciendo que introduzca la frase de la contraseña. Esta contraseña nos va a servir para montar la unidad, ¿no? Le voy a dar yo la contraseña. Y ahí me dice que la orden se ha ejecutado correctamente. ¿Ok? Entonces, una vez realizado esto, vamos a poder hacer uso de la nueva partición cifrada que se ejecuta con el crypto setup. Entonces, le voy a decir crypt setup lux open /dev /sda3. Quiero que lo monte en el home. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a crear un nuevo dispositivo denominado home dentro del sistema de espacio home. Voy a poner acá. Ok. Va a crear un nuevo dispositivo dentro del Mapper llamado home. Ok, le podría dar otro nombre, pero le estamos diciendo home para que esté con nuestro sistema del home encriptado. Ok. Entonces, me dice introduzca ya la contraseña. Vemos cómo ya se ha aplicado el encriptado. Entonces, tengo que dar la contraseña que he colocado, que he seteado. Y listo. Ahora le voy a decir mkfs.x4. Le estoy dando formato a /dev /mapper /home. Vemos cómo ya se ha creado ahí la nueva unidad llamada home, ya con el dispositivo encriptado. Y listo. Lo que hemos hecho es formatearlo en formato XT4. Ahora lo hubiéramos formateado en XFS, sí, no habría ningún problema. ¿Ok? Entonces, a fin de que el sistema solicite automáticamente la frase de acceso o la contraseña al volver a inicializar el sistema, vamos a crear, ¿no? O editar el archivo cryptab. Entonces, para esto vamos a hacer bin /etc /cryptab. Está vacío.
Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Le vamos a poner, le vamos a modificar y le vamos a poner home, tabulador barra dev, barra sda3, none le vamos a poner. Ok, none. Escape, dos puntos, guardamos esta información, WQ. Ahora nos ingresamos al FZ porque tenemos que modificar bim barra etc barra fztable. Y ahora nos vamos a ir al home, a esta partición que nosotros tenemos. Y vamos ya a cambiarle el formato. Ok, entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Barra dev barra maper barra home. Entonces, de esta manera, el home ya se va a montar, o sea, la partición, la nueva partición se va a montar automáticamente en el home. Ok, igual le podemos poner no adhere a time y todas estas partes de optimización. Ok, espacio dos puntos WQ clear. Montemos mount barra home. Si le hacemos un df-h, la partición del home, como ven, ya no está en el SDA3, sino que ya está en el Maper Home y ya está como una partición completamente encriptada. ¿Ok? Ahora vamos a restaurar los datos que hemos comprimido. Le vamos a decir tar espacio xbf xbf espacio barra datos 01 barra backup y home.tar espacio guión C y que lo restaure en la raíz. Ok. Muy bien, ahí como pueden ver ha restaurado todo. Si nosotros le hacemos un ll al home, ya hemos restaurado todos los archivos, ¿no? Para que todo esté correcto, le decimos un resto recon. Esto es solamente para los niveles de permisos del CE Linux. Después vamos a hablar sobre qué es el CE Linux. Resto recon guión R mayúscula barra home. Listo, nada más. Y listo. Con esto ya tendríamos puesto. Veamos qué pasa cuando nosotros iniciamos ya nuestro sistema. Shutdown espacio guión H. No. Estoy apagando el sistema. Voy a apagar y después lo voy a volver a encender. Vamos a ver que lo primero que a la hora de hacer el montaje de particiones, aquí está haciendo el montaje de particiones. Vean cómo está generando aquí. Entonces está pidiendo lo que es la frase. Vamos a decirle aquí. Ingrese la frase para el disco virtual home. Si no le damos la frase, no se va a montar el sistema. Entonces le damos la frase, la contraseña. Y ya tenemos encriptado. O bueno, ya está encriptado
pero ahí está el home. Ok. Pues han visto cómo nos pide a la hora de hacer el arranque del sistema primero la frase. Si no le damos la frase y continuamos, no lo va a montar este directorio. Y tampoco vamos a poder ver su contenido. Por más que lo saquen el disco, lo monten en otro sistema, no lo van a poder ver. ¿Me entienden? No lo van a poder ver porque todo está encriptado. Y estos sistemas de encriptación son sumamente sólidos porque se hacen con sistemas de AES de 256 bits. Entonces es sumamente seguro, no se pueden desencriptar estos. Y la única forma de utilizar ese disco de nuevo es formateando, o sea, vaciando toda la información de ese disco, lo cual asegura que nuestros datos van a estar siempre protegidos. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están utilizando Linux dentro de una portátil, sería bueno que su home esté encriptado, ¿verdad? Porque si en algún caso el portátil se llega a perder, no puedan acceder a su información por más que saquen el disco duro. Entonces, esto es una tarea también de seguridad y que nos ayuda a poder encriptar nuestras unidades. ¿Ok? Como ven, no es una tarea sencilla, no es tan complicada. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Nada, formatear. Formatear, porque como te digo, o sea, no hay, en ningún tipo de sistema hay recuperación de contraseña. Te olvidaste tu contraseña, etcétera. No hay una forma de poder hacer el desencriptamiento de esto por otro método. ¿Me entiendes? Entonces aquí directamente encriptas los datos, tienes que acordarte la contraseña o tienes que tenerlo resguardado tu contraseña para poder hacer. No tienes la contraseña, pues el sistema no te permite revertir este proceso para volver a ver tus datos. Porque eso también sería una falla de seguridad, ¿verdad? ¿No? Entonces, en ese sentido, esto es completamente seguro para poderlo manejar. No, Windows tiene igual una herramienta que se puede utilizar para el encriptado hasta de unidades USB. Con esto, el mismo procedimiento con una unidad USB lo puedo hacer, claro, lo puedo hacer. ¿Me van entendiendo? Entonces, en ese sentido, puedo yo igual encriptar una unidad USB que es mucho más portátil y es mucho más propenso a que se pierda. En ese sentido, ¿no? ¿Alguna consulta más? Ninguna, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. En un momento. Perfecto. A ver, una tarea rutinaria que vamos a hacer continuamente es la compresión y descompresión de archivos dentro de un sistema, ya sea para crear backups de directorios. Hemos visto cómo se crea rápidamente un backup de un sistema de directorios. Entonces, Linux es muy diverso en niveles de sistemas de compresión. Puede utilizar o es compatible con sistemas zip, con sistemas gzip, bzip2, xz, ¿ok? Dentro del sistema. Y el tar no es un sistema de compresión. El tar es un formato de almacenamiento. El tar se tiene que utilizar ya sea con gzip, con bzip o con xz para comprimir. Pero el tar por sí solo no comprime. Es un formato de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, zip es un formato de archivo simple, ¿no? El cual comprime cada uno de los archivos que contiene de forma separada, lo cual permite recuperar cada uno de los archivos almacenados sin tener que leer el resto del archivo zip que los contiene, lo que permite un mejor rendimiento. Entonces, Linux es compatible con zip, sí. Bien instalado por defecto en la mayoría de distribuciones, sí. No necesitamos estar instalando el zip. ¿Ok? El tar, el TAR, es un formato de almacenamiento de archivos conocidos como
TAR o Tape Archiver, archivador de cinta. Fue diseñado para el almacenamiento de archivos en cintas magnéticas, pero este formato se lo sigue manteniendo dentro de sistemas Unix para sistemas de almacenamiento. Lo que hace TAR simplemente es almacenar, ¿ok? No comprime. ¿Quiénes comprimen? El zip. ¿Quiénes comprimen? El gzip, ¿no? El formato gzip o GNU-zip es una alternativa a los formatos LZW y otros algoritmos patentados que limitan el uso de programas del programa Compress. ¿Ok? Entonces, el gzip utiliza una biblioteca denominada zlib, la cual se basa sobre el algoritmo de deflate, que es una combinación del LZ77 y la codificación Hartman para sistemas de compresión. ¿Ok? Entonces, gzip realiza ya la compresión. Entonces, para generar un formato de almacenamiento utiliza el tar, por eso se denomina tar gzip, tar bzip. ¿Ok? Entonces, el segundo formato sería el gzip, luego tendríamos el bzip2, utiliza algoritmos de compresión de Burroughs-Wheeler y el algoritmo de codificación de Hartman. ¿Ok? Tiene mejor rendimiento que zip y de gzip, el bzip2. Y el último formato con el cual es compatible es el XZ. ¿Ok? Creado por Liz Collin y utiliza el algoritmo de compresión LZMA2, el XZ. ¿Ok? A través de la librería libs LZMA. Tiene mejor rendimiento que bzip2, consume menos memoria y recursos del sistema con mejores tasas de compresión. Entonces, ahí tienen los formatos de compresión. Ahora, vamos a crear procedimientos para poder comprimir. ¿Ok? A ver, necesitamos contenido. Yo voy a crear contenido. Le voy a decir cp-a cp espacio. Voy a crear contenido simplemente para hacer los ejemplos. Barra usr barra share barra pixmaps. Y esto le voy a decir que me lo traiga a la carpeta padre del archivo. Pues como vemos, simplemente he hecho la copia de esta carpeta del pixmaps. ¿Ok? Del pixmaps. ¿En dónde? En la raíz del usuario. En este caso estoy en el root. Muy bien. Entonces, ¿cómo comprimo? ¿Cómo creamos un archivo zip? Sencillo. Le voy a decir zip-r le voy a dar un ejemplo 1.zip. ¿No? .zip. Estoy dando el nombre de archivo zip que le quiero dar. Y le voy a decir que la carpeta que quiero comprimir es el pixmaps. Listo. Como ven, el pixmaps tenía varios archivitos. Pequeños, pero archivos, ¿no? Contenido. Listo. Si yo hago un ls, vemos cómo ya me ha creado el archivo ejemplo1.zip de la carpeta pixmaps. ¿Ok? Si yo quiero ver la lista de contenido del archivo zip, le digo un zip-l y el nombre del archivo, ejemplo 1.zip. Y ahí me muestra todos los archivos que están contenidos dentro del zip. El tamaño, la fecha de creación y hora de creación o modificación y los archivos. ¿Me entienden? Entonces ahí solamente estoy listando. Quiero yo desempaquetar esto, o sea, descomprimir, le digo un zip, el nombre de la carpeta, -d para crear un nuevo directorio con el nombre, le voy a decir que me cree dentro de mi carpeta raíz, la carpeta ejemplo 1. Listo, ya lo ha descomprimido. Como ven, ya tengo la carpeta ejemplo 1. Si le hago un listado a la carpeta ejemplo 1, ahí tengo la carpeta pixmaps comprimida, ¿no? Si le hago
El LL es un alias del ls-l, por si acaso, creo que no les dije eso, ¿no? Es un alias para que me muestre directamente lista larga del ls, ¿ok? Entonces, muchas veces utilizamos directamente el LL para poder ver esto. Entonces, Pixmaps, y ahí me muestra, ¿no? El contenido. Listo. Entonces, como ven, sencillo poder comprimir, descomprimir y ver el contenido de nuestros archivos. Ahora, compresión y descompresión de archivos con tar-gz. Entonces le vamos a decir tar-zcf para poder crear. Le voy a poner ejemplo 2. .tar.gz. Esto es para utilizar con gzip. ¿Ok? Entonces estoy cambiando de formato. Con esto estamos comprimiendo con el formato gz. Espacio, la carpeta que quiero comprimir. Pixmaps. Listo, ya lo ha comprimido. Vemos como aquí ya tengo el archivo ejemplo 2.tar.gz que ha comprimido esto. ¿Ok? Si queremos mostrar la lista del contenido de archivo, para esto le decimos tar-ztbf espacio el nombre del archivo, ejemplo 2.tar.gz. Y ahí me está mostrando la lista de archivos contenidos dentro del archivo comprimido. Ok, o sea, estamos viendo el contenido del comprimido. Muy bien. Ahora, si queremos extraer esto, le decimos tar-zxbf espacio el nombre del archivo a descomprimir. Le voy a utilizar el comando -c mayúscula. Quiero que lo descomprima en la carpeta ejemplo 2. No se puede abrir, no existe el fichero o el directorio, ¿no? ¿Por qué no? Con -c ya me tendría que reconocer. A ver. ¿Por qué no me está reconociendo la opción C? No, no me está reconociendo. Entonces, le voy a decir, vamos a crear mkdir ejemplo 2, listo. Ahora sí, listo, ya lo ha descomprimido dentro de la carpeta, ¿no? Y ahí ya tenemos ejemplo 1 que lo ha descomprimido aquí y ejemplo 2 que lo ha descomprimido. LL, vamos a revisar LL ejemplo 2 y ahí está el Pixmaps, ¿no? Descomprimido. Ahora, también lo pueden descomprimir directamente. Yo lo estoy haciendo para que no haya, no me esté diciendo a cada rato que va a reemplazar los archivos ni nada por decirlo, porque si no va a reemplazar los archivos. ¿Ok? Entonces ahí hemos visto cómo comprimir con gz, con gzip. Ahora comprimimos con bz2. ¿Ok? Entonces para esto vamos a decirle tar-jcf para crear el archivo. Ejemplo 3.tar.pz2 espacio la carpeta que quiero comprimir, Pixmaps. Listo. Si hacemos una ls, ahí tenemos ejemplo 3.tar.bz2. Para ver su contenido, le decimos tar-jtpf espacio el nombre del archivo. Ejemplo 3.tar.bz2. Igual nos muestra todo el contenido del archivo. ¿Ok? Y descomprimimos. mkdir. Ok, mkdir ejemplo 3. Listo.
Ahora sí, ahí lo voy a descomprimir para que no me dé error. Guión JXBF, ¿no? JXBF, el nombre del archivo, espacio guión C, quiero que lo descomprima dentro de la carpeta ejemplo 3, ¿no? Ahí ya tenemos ejemplo 3, la carpeta ejemplo 3 que ha sido descomprimida, ¿no? Y ahí está el PixMaps. Muy bien. Y por último, tenemos el sistema de compresión XZ, ¿ok? Es mucho más optimizado para eso. La mayoría de los kernels, por ejemplo, vienen en formato XZ. Muy bien, entonces lo propio. Para crear el archivo, tar-j mayúscula cf. Espacio, el nombre del archivo, ejemplo 4.tar.xz. Espacio, la carpeta que queremos comprimir, PixMaps. Y ya tenemos ahí con el formato XZ, ejemplo 4.tar.xz. Para ver su contenido, lo propio, tar-jtbf, espacio, el nombre del archivo. Y ahí nos muestra el contenido del archivo. ¿Ok? Para descomprimir, voy a crear Micadir ejemplo 4. Listo. tar-jxbf, J mayúscula, el nombre del archivo, tar.xz-c, ejemplo 4. Listo. Ahí tenemos ejemplo 4 que ya está descomprimido. Y ahí tenemos PixMaps. Ok. Entonces, estas son tareas rutinarias porque continuamente nos vamos a encontrar con sistemas de paquetería, ya sea formato comprimidos, archivos comprimidos, o vamos a tener que hacer copias de respaldo dentro de nuestro sistema. Y más adelante vamos a aprender a cómo generar copias de respaldo incrementales, etcétera. ¿Ok? Pero esto nos ayuda a poder tener la base, porque todas las copias de respaldo se van a hacer con sistemas de compresión. ¿Ok? Entonces, los sistemas de compresión propios de Linux son el XZ, el gzip y el bzip2. El zip es más universal. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de poder crear nuestros sistemas de compresión. Preguntas. Sencillo, como les dije, estos ya son temas pequeñitos que nos ayudan a poder hacer eh, diferentes, diferentes trabajos ya rutinarios, ¿no? Gestión de procesos y trabajos. Ok, vamos a ir viendo cómo ir trabajando con esto. Si nosotros queremos hacer la consulta de nuestro sistema a nivel de memoria, sabemos que el free nos da todo lo relacionado con la memoria, tanto memoria real como memoria en swap. Entonces esto nos ayuda a ver qué porcentaje está en uso. Esto es importante cuando estamos manejando muchos procesos, muchos programas en ejecución. Como ven aquí nos está diciendo cuánto está siendo utilizado, cuánto está disponible. Y para ir haciendo un debug de todos los procesos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Si yo quiero ver esto en salida de megabytes, puedo utilizar la opción "-m".
Esto ya me muestra a nivel de megabytes, ¿no? Dentro del sistema. Entonces que eso también nos ayuda a tener mejor, mejor información. Puedo utilizar también esto con el MT, ¿no? Y ahí me muestra el total de memoria que está siendo que tengo ya utilizada. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunos procesos que se pueden utilizar. Ya les había indicado que Control Z pausa un proceso o detiene un proceso. Control C mata un proceso dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Por ejemplo, voy a utilizar un comando de ejemplo. Le voy a decir sleep 600 por 600 segundos. Esto lo que va a hacer es dormir la línea de comandos durante 600 segundos. Vean cómo yo no puedo en este momento utilizar la línea de comandos porque está dormida, ¿no? Esto para generar un ejemplo. A ver, ¿cómo trabaja la shell? Cuando nosotros estamos trabajando en la shell y hacemos un comando, la shell verifica que es un comando interno o es un programa. Si es un comando interno, un programa que está autorizado, lo ejecuta y le pasa el control al programa. El programa se va ejecutando hasta que termina su proceso y le devuelve el control a la shell. ¿Me van entendiendo? Pero pónganse que ustedes están copiando 50 gigas de información. No van a poder utilizar inmediatamente la línea de comandos. ¿Por qué? Porque hasta que no termine esa copia, no les va a devolver la línea de comandos, ¿no? Entonces, este sleep 600 es como si estuviera haciendo una tarea, ¿ok? Entonces, si nosotros pulsamos Control Z, me dice que el trabajo ha sido detenido. ¿Ok? Me dice detenido. Si yo le consulto con el comando Jobs, me dice que hay un trabajo detenido. No está eliminado. El trabajo simplemente se ha detenido. Si ustedes estaban haciendo la copia y hacen Control Z, lo detiene la copia. No lo anula la copia. ¿Ok? Tengan muy en cuenta eso. ¿No? Si yo quiero reactivar este trabajo detenido que tengo en este momento, con Jobs veo qué trabajo tengo detenido y me dice que tengo un trabajo detenido, que es el Sleep 600. Le digo BG, background significa esto, BG1. ¿Ok? BG1. ¿Ok? Si volvemos nosotros, esto lo que hemos hecho, ¿qué es? ¿No? Volverlo a restaurar el trabajo con BG1. ¿No? Hemos reactivado el trabajo, pero en segundo plano. Estamos diciendo que este trabajo lo mande a background. Si le decimos jobs, ¿qué me dice? Que esto se sigue ejecutando, pero ya me ha devuelto la línea de comandos, o sea, lo he mandado a background. Se sigue ejecutando este proceso, pero ya me devuelve la línea de comandos y puedo seguir haciendo otras tareas, ¿no? Puedo yo hacer esto también. Puedo decirle, voy a utilizar el mismo ejemplo, sleep 700 y ampersand, ¿no? El ampersand al final de un comando lo manda automáticamente a background. ¿Ok? A background. Si nosotros hacemos un jobs, me dice que hay dos que se están ejecutando. Ambos están en background. ¿No? Ambos están en background. Entonces, si yo le digo que vuelva a primer plano sería foreground, ¿no ve? O from ground, perdón. Entonces le diría FG1. Y vean cómo de nuevo
se ejecuta el sleep en primer plano, ya no en background, sino en primer plano. O sea que ahorita la consola no la puedo utilizar. Vuelvo a hacer control Z, lo detengo y le digo BG1. O, perdón, le voy a decir jobs. Y le voy a mandar BG1, que está en este momento detenido, pero lo estoy mandando a background. Si yo le digo jobs, se están ejecutando los dos en segundo plano. Entonces hay dos formas de mandar un proceso, ¿no? Mandar un proceso a background y traerlo a foreground o directamente volverlo a activar. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros lanzamos un comando o un programa, la shell le da la potestad al comando o al programa para que se ejecute completamente dentro del sistema, ¿no? Si ustedes, vuelvo a hacer esto de la copia, ¿no? Si están copiando 50 gigas, le han dicho cp asterisco punto asterisco, o sea, todo lo que es esto, y lo mando a copiar ya sea un USB a otra unidad, va a tardar los 50 gigas, ¿no? Pero y no, hasta que no termine ese proceso no lo van a poder utilizar. Con esto que hemos aprendido, podemos mandar a background, volverlo a traer a foreground o directamente volver mandarlo un comando al sistema. Entonces, si yo voy a copiar, digamos, cp asterisco punto asterisco, ¿no? De la carpeta actual, digamos que ahí están mis 50 gigas, todo el contenido, y quiero mandarlo a la carpeta datos 03, ¿no? Pero quiero que automáticamente esta copia se vaya a background. ¿Qué le digo? Transpersan. Si algo ya se está ejecutando y quiero mandarlo a background, primero lo detengo con control Z y después le digo ve jobs para ver qué proceso es o qué trabajo es y después lo mando a background. Pues esto es muy importante para nosotros porque continuamente vamos a realizar tareas que pueden llegar mucho tiempo y tenemos que saber cómo mandar a background un determinado comando, etcétera. Ok, vamos a ir aprendiendo otros más que vamos a irlos utilizando, pero estos son los que realmente vamos a utilizar continuamente. Ok, ¿se entiende este manejo de procesos? Ok. Si yo quiero ver todos los procesos que se están ejecutando, puedo utilizar el comando ps-aux, pero como esto puede ser extenso, le voy a decir que lo utilice con las propiedades del less. Para eso utilizo una tubería, pipe se denomina esto, pipe less. Entonces le estoy diciendo que ejecute el ps-aux, pero con las propiedades del less. Entonces yo voy a poder bajar y subir. Esto ya les había explicado en lo anterior. Me dice el usuario qué número de proceso es, la utilización de CPU y aquí me está mostrando lo que es el proceso, el nombre del proceso que se está utilizando. Como podemos ver acá abajo, el sleep se debe estar ejecutando todavía. Vean cómo aquí el sleep se está ejecutando, el sleep 6700, el sleep 60, porque se está ejecutando en este momento. Se están ejecutando estos procesos, ¿no? Si yo quisiera solamente ver un determinado nombre de proceso, le diría lo siguiente. ps-aux y utilizaría el grep para que me haga un filtro. Grep sleep. Entonces aquí solamente me va a mostrar todos los procesos que están relacionados con esta cadena. Porque esto, el grep lo que hace es buscar cadenas. Entonces ps-aux grep sleep. Entonces con el grep sleep, aquí estamos viendo todo lo que contenga los procesos, la cadena sleep. Me van entendiendo. Si yo quisiera matar este proceso, ¿no? Con el pit ID, con el process ID. Entonces le digo kill 1977.
Vean cómo ya he matado ese proceso. Ya no está el proceso. ¿Ok? Entonces con el kill puedo matar ese proceso. ¿Ok? Entonces, si yo quiero borrar todos los procesos relacionados con el sleep, le puedo decir kill all sleep. ¿Ok? Ahí un proceso sigue persistente, por ejemplo. ¿No? Sigue persistente, pero se puede eso igual terminar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí nosotros podemos manejar bien los procesos dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Control C también, pero el Control C solamente sirve para procesos que se estén ejecutando. Por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar el sleep, le voy a decir sleep 800, por ejemplo. Estoy creando un nuevo proceso. Quiero eliminar este proceso que se está ejecutando en este momento, Control C. Que el proceso sea eliminado. Como ven, no hay ningún proceso, ningún trabajo que se esté ejecutando. Entonces, Control C mata el proceso, pero actual, que se está manejando en ese momento. ¿Ok? Entonces, estas tareas, vuelvo a decir, son rutinarias que las vamos a ir manejando todo el tiempo para el manejo de procesos, tareas, etcétera, y ejecución de comandos dentro de nuestro sistema. Bien. Preguntas. ¿Una pregunta? Dime. Ya. Ya. Los procesos zombies generalmente son errores cuando son errores los procesos zombies. Se pueden crear automáticamente los procesos zombies en muchos casos, pero el proceso zombie es cuando el proceso padre se pierde y el proceso hijo como tal no se llega a cerrar. ¿Ok? ¿Cuándo sucede eso? Cuando cerramos mal un programa, cuando tenemos fallas dentro del sistema, del servicio o algo por el estilo. Pueden ocurrir esto. Pero sí, es necesario matar todos los procesos zombies que se vayan manejando. Pueden haber procesos zombies que pueden estar presentes, pero si no te están consumiendo nada de recursos, pues los puedes dejar porque sí, algunos programas del sistema crean procesos zombies para solamente verificación. ¿Ok? Pero sí llegan a ser la mayoría de errores. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo de esto. Oh, perdón. Por ejemplo, si yo ingreso al B, voy a crear un archivo. Zombie.txt. Estoy creando esto, ¿no? Coloco información. Pero, ¿qué hago acá? Que en vez de salirme correctamente como WQ, hago control C. Bueno, no, ahí me está impidiendo para salir, ¿no? Vuelvo a hacerle control C o control Z. ¿Ok? Entonces, ahí yo estoy creando o estoy rompiendo con un proceso que tendría que ser cerrado correctamente, ¿no? X grip. Y vean cómo acá esto sigue ejecutándose dentro del sistema y está en memoria, pero ya ha sido roto. Ya está roto este proceso.
Ok, ya está roto este sistema. Si yo vuelvo a ingresar a zombie.zombie.txt, ahí me está diciendo que acá este archivo no puede ser modificado porque existe un proceso SWP dentro de la memoria de intercambio que ya existe. Esto básicamente sería un ejemplo como si fuera un proceso zombie, porque generalmente los procesos no podemos tocarlos, pero esto sí nos da un ejemplo de esto. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir salir de nuevo. Pues, ¿cómo arreglo esto en este caso específico del bin? ¿No? Primero tengo que hacer un listado, pero con archivos ocultos. Vean cómo acá tengo el archivo zombie.txt, pero que está oculto y tiene una extensión SWP. ¿Ok? SWP. Entonces, este archivo como tal sigue en memoria dentro del sistema. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eliminarlo, pues. Primero lo elimino, lo borro. ¿Ok? Si yo vuelvo a ingresar ya con bin, ya puedo editar de nuevo el archivo. Pero hemos visto cómo una tarea mal ejecutada puede crear este tipo de procesos zombies que se están en memoria o que pueden estar generando. Ahora, cuando son servicios y todo, no puedo acceder directamente a un archivo, no me va a crear un archivo. Pero sí, dentro del proceso voy a verificar que ese archivo zombie esté activo. Entonces, una forma de esto es eliminarlo. Sucede mucho cuando los procesos sobrepasan la cantidad de memoria también, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta cuánta memoria consume cada uno de los procesos. Pero como les digo, en el caso del B, nunca se salgan de B de forma incorrecta. O sea, en este momento ya saben cómo parar, control C, control Z, parar un proceso, detenerlo, etcétera. Pero pueden existir fallos, como en este caso. A estos se pueden crear, estos se denominan como procesos zombie. ¿Ok? Pero sí, cuando un proceso zombie resulta de que el proceso padre se rompió. ¿Ok? Y muchos servicios tienen proceso padre, ¿no? Proceso hijo, ese proceso hijo tiene otro proceso hijo, lo cual lo volvería en un proceso padre, y así sucesivamente. Pueden haber varios niveles. Cuando uno de esos niveles del proceso padre se rompe y se rompe la conexión con el proceso padre, pues ahí ya se rompió todo, ¿no? Con el systemd ya no existe tanto eso. Con el sysb y con el init sí, antes existía mucho de estos de procesos zombie. El systemd mejoró en eso, en este caso eso. ¿Ok? Eso. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Entonces son tareas que continuamente nosotros vamos a ir utilizándolas, vamos a ir manejándolas y las vamos a ir utilizando dentro del sistema. Hay dos temas que nos faltan, que sería permiso de sistemas de archivos y listas de control de acceso. No lo quiero hacer muy apresurado esto, porque es importante que entiendan todo el concepto del sistema de archivos y de cómo crear listas de acceso dentro de nuestro sistema. Entonces, estos dos temas lo vamos a avanzar el día lunes, ya en la introducción al segundo módulo de creación de infraestructura, porque quiero darle la importancia que requiere estos dos temas. Me van entendiendo. No lo quiero hacer a la rápida porque en ese momento les diría, estos son los sistemas de permisos, esto es cómo se maneja, esto es cómo se modifica y listo. No, quiero que lo entiendan completamente esto y para eso vamos a ir haciendo diferentes tareas. Porque también eso lo vamos a utilizar en los sistemas de archivos, en los sistemas de servidores de archivos, para dar niveles cuando implementemos un sistema Samba, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces quiero eso, dar la importancia necesaria en el segundo módulo. ¿Ok? El segundo módulo empezamos el día lunes, así que todos vayan confirmando ya su presencia en el segundo módulo. Si alguien por algún motivo no va a poder pasar y quiere tener ese video de la clase del día lunes, que voy a avanzar específicamente esta parte, pues simplemente me escribe por inbox y se lo voy a pasar el video, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces eso en ese caso. Pero espero que todos continúen. Como les dije, en este primer módulo hemos hecho introducción simplemente a la administración, a las cosas que tenemos que saber y las vamos a manejar continuamente y estamos preparándonos para que en el siguiente módulo, que es lo más interesante, una de las partes más interesantes, que es todo el montaje de toda nuestra infraestructura, donde vamos a hacer implementación de servidores, vamos a crear desde nuestro firewall perimetral, vamos a hacer topologías que se implementan dentro de los sistemas de administración, etcétera. Y a partir de eso vamos a ir viendo toda la implementación desde el firewall, a nivel de shortwall, después cómo ver la parte de instalación de antivirus para control de esto, instalación de DNS, DHCP, BSFTP, OpenSSH, NTP, Samba, sistemas de SendMail, Apache, NGINX, base de datos, MySQL, y vamos a ir rebotando tanto en Red Hat como en Debian. O sea, vamos a ir haciendo eso para que vayan ustedes viendo las diferencias que se hagan hasta la implementación completa de un cPanel, ¿no? Entonces es muy interesante ya esta parte porque ya vamos a ir aplicando y viendo el poder necesario de Linux ya con servicios. Y vamos a crear cada uno de ustedes. En el siguiente módulo, sí o sí voy a revisar sus infraestructuras. O sea, cada uno tiene que hacer la infraestructura de ejemplo que vamos a hacer. Entonces, sí o sí que ahí es lo que me interesa, es que ya ustedes aprendan y vayan practicando, haciendo su infraestructura. Cada uno de ustedes va a hacer su propia infraestructura. Entonces, todo eso lo vamos a ir trabajando y profundizando más, ¿no? Ya los módulos 3 y 4 ya son cosas de implementación mucho más profundas, con herramientas mucho más específicas que las podemos utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, y ya el último módulo ya es todo lo relacionado con gestión de CRE y cómo crear clusters de Linux, cómo poder ir viendo la virtualización de servidores Open Source Linux con Proxmox. Ahí van a aprender un poco de cómo hacer virtualización profesional con Proxmox. Luego vamos a hacer implementación de servicios con Docker, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los Kubernetes y vamos a aprender sobre monitorización de servicios, servidores con Prometheus y Grafana, ¿no? Entonces, como ven, cada módulo está hecho para que al finalizar completo todo esto tengan todo lo necesario para armar cualquier infraestructura o administrar cualquier infraestructura de servidores, servicios con sistemas Linux. ¿Ok? Entonces eso. Entonces espero que todos continúen el próximo módulo que vamos a empezar el día lunes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna parte que quieran que les aclare? ¿Que quieran que no les haya quedado claro? Todo correcto, ¿no? Entonces, como ven, aquí nos hemos pasado más de los días que teníamos que pasarnos. Como les digo, a mí no me interesa tanto cumplir con la cantidad de horas, sino que, bueno, tenemos que cumplir con la cantidad de horas, pero si nos alargamos, pues, la cuestión es que vayamos aprendiendo y le demos la importancia necesaria a cada uno de los temas para que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por este módulo. Nos vemos el siguiente lunes. Vayan confirmando, por favor, los que van a participar del próximo módulo. Como les dije, ya se viene lo interesante en el próximo módulo. Espero que todos puedan concluir con el curso hasta el cuarto módulo, porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que han aprendido completamente dentro de este maravilloso mundo que es la administración y el SRE dentro de Linux. ¿Ok? Entonces, que tengan un excelente fin de semana. El video de la clase de hoy ya lo voy a subir dentro de unos minutos y ya van a poder acceder a todos los videos y todo el material. ¿Ok? Entonces, si no hay más cosas, nos vemos el día lunes. Espero verlos el día lunes a todos. ¿Ok? Hasta el lunes.
Chao, chao. Hasta el lunes.